en el 90% de las iglesias cristianas no se predica. ¿Por qué? Sobre el pecado y el arrepentimiento casi no se predica. Por el padecimiento de los cristianos tampoco se predica. Solamente se predica en la bendición, en la prosperidad y todo esto. Pero no es el evangelio completo. Ese evangelio está adulterado, es descafeinado. Tenemos que predicar el evangelio completo, como está escrito en la palabra de Dios, para que la gente lo entienda, que cuando uno se entrega a Cristo, se entrega por completo a la bendición y al sufrimiento. Amén. A la felicidad y al dolor. Ese es el evangelio puro que tenemos que predicar. Y yo voy a compartir un poquito sobre si el mundo os aborrece. Ese es el título. Si el mundo os aborrece. Curiosamente, ya lo dijo Jesús, si el mundo os aborrece, sabed que antes a mí me ha aborrecido. Y dijo después, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y cada palabra de Jesús, como son tesoros, tenemos que guardarlos y saber que a su tiempo todo lo que dijo Jesús se cumple. Como lo dije a este musulmán, le dije, lo que dijo Jesús todo se ha cumplido y se cumplirá. El templo de Jerusalén dijo que no quedaría piedra sobre piedra, del que hizo Herodes, que era de mármol blanco, y no ha quedado una piedra. Y todo lo que dice el Señor se cumplirá. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará, se cumplirá. Así que hoy voy a hablar un poquito sobre el sufrimiento del verdadero cristiano o del discípulo de Cristo. Os digo de antemano que aquellos que no son cristianos auténticos ni discípulos de Cristo jamás tendrán persecución ni sufrimiento. Pero el auténtico cristiano, el auténtico discípulo, sufrirá persecución, sufrimiento, oposición. Y os digo una cosa, la única iglesia que es perseguida en el mundo es la iglesia de Cristo. La única religión, la iglesia de Cristo, la evangélica, cristiana. Yo te pregunto, ¿se han reído alguna vez de ti por ser cristiano? ¿Se han burlado de tus principios morales, de tu conducta, de tu forma de vivir? ¿Has tenido problemas en el trabajo por ser cristiano? ¿Se han apartado de ti como si fueras un leproso? Si tu respuesta es que sí, que yo creo que hay muchos, es que sí. Has tenido persecución. Has sido perseguido, aunque sea de una manera suave. Aparentemente no difícil, pero sí. Has tenido persecución. Has sido herido en tu ser, en tu persona. Pero acordaos de esto, cuando uno de los hijos de Dios, de los cristianos, somos heridos, no nos están hiriendo a nosotros, están hiriendo a Cristo. Así que yo hoy quiero compartiros un poco la palabra para animaros, para refrescaros, para consolaros un poquito, con una palabra que nos anime a seguir luchando, porque el cristiano está luchando contra todo el mundo, contra los enemigos de Cristo y contra todos los que se oponen a la cruz de Él. El mundo cada vez es más hostil, el mundo cada vez es menos cristiano y claro, pues desprecia a todo aquel que es cristiano. Es normal. Vamos a meditar algunos versículos donde Jesús habló a aquellas gentes y también nos habla hoy. Mateo 5, del 1 al 14. Me imagino que cuando me lea, pues si esto es tan... Yo he leído tantas veces, pero es bueno que refresquemos nuestros corazones con la palabra de Dios y nos anime. Dice así: y viendo a la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo la boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran,
porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia de Cristo, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por cuanto por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino que para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre el monte no se puede esconder, sino que se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Está hablando de Cristo en el Sermón del Monte, y vamos a mentar algunas de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas traen mucho consuelo al cristiano, lo animan, lo levantan, lo fortalecen, porque hay muchas promesas para nosotros, para los hijos de Dios, porque todos hemos pasado por oposición y sufrimientos en esta vida, y la pasaremos lo que nos queda por Cristo. La bienaventuranza es un conjunto de promesas hechas a los cristianos, aquellos que se atreven a acoger la palabra de Dios y hacérsela suya y a intentar cumplirla. Por eso la bienaventuranza es para nosotros. Aquellos que se han comprometido con Cristo, de verdad. Hay muchos que se comprometen cuando bajan a las aguas del bautismo con Cristo, pero luego no cumplen. Cuando se baja a las aguas del bautismo es un compromiso con Dios que luego tenemos que cumplir, así como Él ha cumplido con nosotros, nos ha perdonado los pecados y estamos escritos en el libro de la vida. La bienaventuranza es como una escalera, si lo analizamos es como una escalera espiritual que va peldaño a peldaño hasta el final, hasta la cima, hasta lo más alto. No es que las bienaventuranzas sean iguales, son distintas unas a otras, pero todas ellas son un conjunto que da un carácter al cristiano, y el carácter ese es el de Cristo. Cristo cumple todas las bienaventuranzas, todas. Así que Él es el espejo. Cristo es el espejo de las bienaventuranzas donde tenemos que mirarnos para ser como Él. Y empiezan las bienaventuranzas con el pobre de espíritu. Bienaventurado el pobre de espíritu. El pobre de espíritu es como un carné del cristiano. Es como un carné de identidad. Por así decirlo, es la base de la humildad para acercarse a Dios. Pobre de espíritu es una persona humilde que reconoce que necesita a Cristo. El pobre de espíritu tendrá buenas relaciones con la gente y sobre todo buena relación con Dios. El pobre de espíritu siente la necesidad de tener a Cristo, de tener a Dios en su vida. Lo necesita como el aire que respira. Ese es el pobre de espíritu. Pero claro, aquel que no es pobre de espíritu se cree rico y que no necesita nada. Hoy en día hay muchos que no, yo no necesito ninguna religión, yo no necesito a Dios. Es rico. ¿Sabéis qué iglesia decía lo mismo? La iglesia de la Odisea afirmaba que era rica y no tenía ninguna
necesidad de nada. Pero ¿sabéis lo que le dijo Jesús a esta iglesia? Tú eres miserable, pobre, ciega y estás desnuda. Aquellos que se creen ricos realmente son pobres. Aquellos que no necesitan a Dios son los que más necesitan a Cristo. Son los que más necesitan a Dios. Y uno de los problemas de este mundo es la autosuficiencia. Nos creemos autosuficientes. Por eso creemos que no necesitamos a Dios. Pero es una rebeldía contra Dios. Cuando nos creemos autosuficientes, hacemos rebeldía contra Dios. ¿Qué le pasó a Lucifer? Se creía que era autosuficiente y que él podía gobernar el mundo y que él podía sostener el universo y todo. Por eso se rebeló contra Dios. Se creía que era autosuficiente. El problema de la autosuficiencia es que crea también problemas en la relación entre las personas. Yo no necesito a este y él tampoco me necesita a mí. No es así. Nos necesitamos unos a otros. En la escalera de las bienaventuranzas termina sorprendentemente en la cúspide, pero con la última que dice: bienaventurados los pacificadores. Termina diciendo: bienaventurados los pacificadores. Pero después Jesús habla de la persecución. Dice, después de todas estas promesas de Dios, ahora Jesús nos habla de la persecución. Es un contraste tremendo, es decir, hay unas promesas, unas bendiciones para aquellos que quieren ser como Cristo, y de momento Jesús entra en otra etapa, en otra cosa distinta, la persecución. Algo que no agrada a nadie, sobre todo a los creyentes. ¿Qué creyente quiere ser perseguido? Ninguno. Sin embargo, Jesús habla de la persecución. Y la habla porque también está relacionado con el carácter del cristiano. Es decir, todas las bienaventuranzas están formando el carácter del cristiano. Pero también la persecución forma el carácter del cristiano. Hoy venía yo con mi esposa hablando y diciendo: ¿cómo están los cristianos en el siglo XXI? Cuando yo comencé el Evangelio con 17 o 18 años, los cristianos eran auténticos, puros, consagrados. El mundo les resbalaba, no les importaba nada. Hijo de un creyente apartado del Señor era inconcebible. Un divorcio, tampoco. Y hoy no. ¿Qué ha pasado? Antes éramos casi perseguidos en España por Franco. Nos toleraba porque sabía que si nos perseguía América nos pegaba un zarpazo que desmontaba toda la dictadura, o Inglaterra, y por eso no se atrevió a meterse con nosotros. Pero de alguna manera éramos perseguidos. Pero la iglesia, cuando era perseguida, buscaba a Dios, estaba en consagración. ¿Y ahora qué? Ahora nos hemos sentado en el sillón de la comodidad y nos creemos que somos autosuficientes, que no necesitamos tanto a Cristo y que no tenemos que predicar el Evangelio. No es eso, hermanos. Se ha descafeinado el Evangelio de Jesucristo. El discípulo de Jesús tiene que estar preparado para todas las áreas de la vida en cada momento, para la paz y para la persecución. Tiene que ser el mismo y con el carácter mismo de Cristo, el carácter que refleja en las bienaventuranzas. El carácter de Cristo está reflejado en las bienaventuranzas, pero Cristo quiere que nosotros nos reflejemos ahí también. Jesús en las bienaventuranzas pone un listón alto, lo sabemos, una meta muy difícil de conseguir espiritual. Pero es importante que nosotros anhelemos tener esas metas, parecernos a ese hombre descrito que es Cristo en la bienaventuranza. Nosotros tenemos que vernos en ese espejo.
En Mateo 5, 13 y 16, Jesús dice: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Lo dice en presente, no dice vosotros seréis, no, vosotros sois, somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Si somos auténticos cristianos, si somos auténticos hijos de Dios. Pero si estamos en el mundo y con Dios así como si cualquier cosa, no. Primero, que Dios no va a obrar con nosotros, no va a utilizarnos para su gloria y honra, no estamos preparados. El Hijo de Dios, el discípulo de Cristo, tiene que estar preparado para que Dios lo use en cualquier momento. ¿Os acordáis de Ananías? Que solamente se nombra una vez en la Biblia. Estaba en Damasco, que por cierto se está destruyendo, porque también se está cumpliendo la profecía, que Damasco tiene que ser destruida antes de que venga Cristo. Y estaba allí, en una casa. Era creyente, pero estaba preparado. Y Jesús le habló por sueños: prepárate, tienes que ir a visitar a Saulo, que persigue y mata a los cristianos, a Saulo. Pero no fue rebelde, fue y obedeció, pero estaba preparado. ¿Estamos preparados para si el Señor nos quiere utilizar? Tenemos que tener el carácter de Cristo para que Él nos pueda usar. El hombre natural no regenerado, el hombre del mundo, no conoce a Dios. Y lo peor no es que no conozca a Dios, sino que se opone con todas sus fuerzas, con todo lo que puede, en contra del cristiano. Me acuerdo cuando estaba predicando allí a un joven, hablando de cada órgano de la vista, del cuerpo, la vista por ejemplo, que son máquinas que revelan continuamente lo que vemos, y que de ahí se han copiado y han hecho la cámara fotográfica hasta el color, se lo han copiado de los ojos que Dios nos ha dado. Pues pasó por allí un profesor, dijo no sé cuántas cosas que no me acuerdo y se fue. No es que no crean en Dios, sino que se oponen al Evangelio de Jesucristo. Eso es lo peor, que se opongan al Evangelio de Jesucristo. Nosotros somos la sal y la luz del mundo. Somos. Amén. ¿Tú sientes que eres la sal y la luz del mundo? ¿Lo vives? Porque esto es muy importante. Nosotros molestamos al mundo, hermanos. Lo sabemos. Que estamos aquí. Jesús dijo: no sois del mundo, pero estáis en el mundo. Pero no somos del mundo. Pero claro, molestamos al mundo. Por nuestra forma de vivir, por nuestra consagración, por nuestra fe, por nuestro amor, estamos denunciando el pecado donde ellos viven. Ponemos al descubierto muchas áreas de su vida. Nuestro testimonio hace mal al mundo. Y ellos, aunque no crean, no pasa nada, no, es que se oponen a que nosotros prediquemos la palabra y les hablemos. Si ellos no creen en Dios, que les va y que les viene, se oponen. Hay una oposición. Por eso tenemos que seguir predicando la palabra del Señor y sacar a esas vidas que están entregadas al demonio. Es urgente, como dije ya, una predicación, que prediquemos. Musulmanes, los que sean, católicos, los que sean, los cristianos que se dicen que son cristianos, luego no son. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Ahora tenemos que darnos cuenta que el mundo reacciona cuando ven a un hijo de Dios y predica la palabra, reacciona con furia, oponiéndose a nosotros, burlándose, intentando hacernos mal, se mofan incluso de nosotros. Pero esto es normal, lo dijo Jesús.
Esto es normal, nosotros muchas veces nos sorprendemos. Cristianos que se dicen que son cristianos, les hablamos de Cristo y se enfurecen contra nosotros y se burlan y se ríen. No sois cristianos, sin embargo, no lo son. En la realidad no lo son. Y cuando les hablamos, se oponen al Evangelio de Jesucristo, al Evangelio de nuestro Señor. Y os digo una cosa, aquí en Europa y en América, pues es tolerable. Nos dejan de alguna manera predicar la palabra de Cristo, la palabra del Señor, pero no te vayas a países musulmanes. Allí te matan. Simplemente te matan. No hace mucho mataron a 50, quemaron a 50 cristianos en Nigeria. Cuanto más lejos estén de Dios, más te atacarán y más nos atacarán a cada cristiano que amamos a Cristo. Cuanto más lejos de Dios, más te atacan. El que está cerca de Dios no se opone, pero el que está lejos se opone, porque su vida no anda en la verdad de Cristo y les molestamos. No debemos de asombrarnos de que la Iglesia, de que los hijos de Dios seamos perseguidos. Ya fue perseguida desde el principio, de nada más comentar la Iglesia de Cristo, empezó la persecución. ¿Sabéis cuándo acabará? Cuando vuelva a Cristo. Amén. Mientras no acabará jamás. ¿Por qué? Porque la Iglesia de Dios, y al diablo no le interesa que predique el Evangelio, porque estamos arrebatando almas del infierno, que Él quiere tenerlas sujetas. En Mateo 5, 10 y 12, 2 veces dice Jesús que seremos perseguidos. Y en 1 de Pedro 4, 12 y 14, el apóstol Pedro también habla de la persecución. Y Pablo, todos han hablado de la persecución del Hijo de Dios. En Pedro dice, 4, 12, 14, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los sufrimientos de Cristo. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Amén. Amén. Si somos perseguidos porque el Espíritu de Dios reposa sobre nuestras vidas. Los que no tienen a Cristo, no tienen el Espíritu de Dios, esos no son perseguidos. Solamente los que tienen el Espíritu de Dios. Qué bendición tan grande. ¿Cómo reaccionamos los cristianos ante la oposición y la persecución? Es una buena pregunta. Hay algunos que han visto eso cuando han sido perseguidos y se han ido del Evangelio, para que no perder su vida. Otros se han escondido. Y otros, los valientes, se han dado la cara. ¿Y cómo debemos de reaccionar? Jesús lo dijo muy claro en el versículo 5, 12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Gozaos y alegraos cuando sois perseguidos, cuando se ríen de vosotros, porque vuestro galardón es vuestro premio, es grande en el reino de los cielos. Porque la salvación ya la tenemos, pero aquí está hablando de un galardón, de un premio distinto a la salvación que tendremos aquellos que sufrimos por Cristo, aquellos que dieron su vida, como los romanos, en tiempo de los romanos, los cristianos. Jesús nos dice que reaccionemos distinto al mundo. ¿El mundo cómo reaccionaría el mundo? Pues golpe por golpe, voy a vengarme. Sin embargo, Jesús no dice eso. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Ese es el modelo que tenemos que seguir. Nosotros no podemos tomarnos la justicia por nuestra mano, ni muchísimo menos, sino orar por los que nos persiguen y nos hacen daño, para que la bendición llegue a sus vidas, porque realmente no saben lo que hacen.
Yo también opino que tampoco sabe lo que dicen algunos. Pero bueno, eso es otra cosa. En la tercera bienaventuranza, Jesús habla de la mansedumbre. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Lo dice así Jesús, ¿verdad? Y esa es la clave. La mansedumbre, el autocontrol de nuestra vida es la clave para el sufrimiento, para la persecución, para las frases que nos den o nos digan con rabia, con deseo de hacernos mal. El autocontrol, el dominio propio, que es un don del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos los cristianos y debemos para reaccionar bien delante del sufrimiento, delante de aquellos que nos quieren hacer mal. Y luego, encomendar nuestra causa. Vemos que dice, pero si esto es una injusticia, ¿cuántas veces uno ha dicho, esto es una injusticia? ¿Cuántos creyentes han dicho, esto es una injusticia, verdad? Los cristianos que iban a los circos romanos, que eran injustos. Los que padecieron la Inquisición en España y en otras partes del mundo, era injusticia todo, ¿verdad? Pero sin embargo ellos reaccionaron con amor al Señor, con dominio propio y dejando sus vidas delante del Señor, delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es el que juzga justamente. ¿Qué hizo Esteban, el primer mártir de la iglesia? Dice que miró al cielo y vio la gloria de Dios, pero su espíritu lo encomendó a Dios. Su causa justa lo encomendó a Dios. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, encomendar nuestra causa a Cristo en los momentos de persecución y de sufrimiento. Porque ahora realmente no tenemos una persecución en España, pero a nosotros también nos apartan, como de lado, no queriendo saber nada de nosotros. De alguna manera nos persiguen, es muy sutil, muy velada, pero lo hacen. Pero nosotros tenemos que gozarnos en el Señor y orar por los que no conocen a Cristo. Nunca digamos el por qué cuando nos persiguen o nos hacen cosas que no nos agradan. Tenemos que reaccionar con amor en el sufrimiento. Creo que hay muchos ejemplos que hemos visto como los cristianos y desde el principio y hasta ahora. Hemos visto muchos cristianos que siguen reaccionando igual a los que fueron quemados en Nigeria. ¿Cómo reaccionaron? Pues nada, con amor al Señor. No es fácil, claro que no. Pero ellos no tomaron venganza. La venganza y la justicia, que no es venganza, Dios nunca se venga. Dios hace justicia. Cuando dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré, es una frase que no es correcta. Mía es la justicia, yo les pagaré a cada uno. Yo muchas veces no entendí cómo Dios mandó que murieran los primogénitos de los egipcios. La última plaga que Dios mandó a los egipcios fue la muerte de todos los primogénitos. Y yo no lo entendía, hasta que un día me acordé mirando la palabra que antes el faraón mandó matar a todos los primogénitos de Israel por medio de los mataran, o que las parteras hicieran cosas que no debían. Es decir, murieron muchos y Dios hizo justicia, no venganza. Les pagó con la misma moneda que ellos habían hecho. Dios es justo. Él no es vengativo. El hombre es vengativo, Dios no. Dice que grande será nuestro premio en el reino de los cielos si somos perseguidos. Lo dijo Jesús, grande será nuestro premio en el reino de los cielos. Así que, si somos perseguidos, tenemos que saber qué es la voluntad de Dios. Y a veces es bueno que haya persecución. Os digo por qué. Porque cuando hay persecución, la iglesia se aviva, se despierta, trabaja, se esfuerza. Mientras que si no hay persecución, la iglesia se confunde muchas veces con el mundo. Y eso no es correcto. Jesús dice
más adelante que igual que nos persiguen a nosotros y a otros hermanos, persiguieron a los profetas. Es decir, nos pone al mismo nivel que los profetas de Dios, al profeta Jeremías, a Isaías, a Elías, hombres de Dios maravillosos, nos pone al mismo nivel. Gloria a Dios. A esos grandes profetas. Dice, no preocuparos si os persiguen, porque antes persiguieron a los profetas, que eran como vosotros. Gloria a Dios. Qué honor tan grande nos da el Señor, parecernos a los profetas y parecernos a Cristo, porque Cristo también sufrió en la cruz, nosotros, ¿no? Así que, hermano, no te preocupes por la oposición o por lo que digan de ti. Tú eres la sal y la luz del mundo. Tú estás en el buen camino si sigues a Cristo. Tú estás en el buen camino. No te preocupes si el mundo te dice cosas o te aparta de ti. Estás con Cristo, que es más importante. Amén. Vamos a dar gracias por esta palabra, Señor. Te bendecimos, Dios mío. Te damos las gracias porque de verdad tú nos consuelas con tu palabra en todos los momentos de nuestra vida, sean buenos, sean malos. Sobre todo en los malos tú nos consuelas, porque tú eres el Dios justo, bueno, santo, que nos amas tanto, Padre. Gracias porque es un gran honor sufrir por ti y padecer por ti. Queremos, Señor, seguir glorificándote, queremos seguir haciendo tu voluntad, queremos parecernos a aquellos profetas que dieron sus vidas por aquellos cristianos que dieron sus vidas al principio y hoy en día por ti, Padre. Porque queremos ser hijos tuyos, auténticos, hijos del Altísimo, que es un gran honor que tú nos has dado, Dios mío. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén.